Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Hoy día tengo una gran amiga, Denise, que a mí me encanta porque su vida tiene que ver con las organizaciones. Y la carrera de ella, impresionante, su marca personal, todo pues, Denise. Así que Gracias. primero yo quiero preguntarte, Denise Golfar Casas, ¿quién eres tú? Bueno, primero, gracias Olga por la invitación a participar en tu programa, así que encantada de estar acá. ¿Quién soy yo? Soy chilena, soy mamá de la Julieta y Franco, casada, estoy de aniversario, cumplo 20 años Qué este lindo. año, mi marido es argentino. Soy psicóloga, tengo un MBA y como dices tú, 24 años trabajando estrechamente con empresas. Sí. Oye, eso es fantástico porque aquí lo que nosotros necesitamos es llamar a la reflexión sobre temas organizacionales. Y tú, hay un tema que hablas mucho, el conscientemente, que sale por ahí un libro, ¿no? Conciencia, tomar conciencia. Fíjate que cuando uno hace capacitación, hace clase, a mí me toca en el MBA, a ti también tú trabajas en un MBA, lo primero que uno le dice, oye, antes de pensar en liderazgo, primero conózcanse a sí mismos, tomen conciencia quiénes son, cómo son. ¿Qué te pasa a ti con eso? Es un speech que estamos haciendo desde la academia o es real en la vida práctica de la Sí. organización? Bueno, Olga, a ver, yo siempre he trabajado del área de gestión de personas, ¿verdad? En áreas de Perfecto. recursos humanos, me tocó trabajar en grandes empresas, en Telefónica, Falabella, en ENAP y fui gerente de personas en Microsoft y Walmart. Y creo que el tema del autoconocimiento a veces se pasa un poquito por alto, Sí. se pasa un poco por alto y se le pone a veces mucho más énfasis a la parte técnica, ¿verdad? La parte técnica, conocer el conocimiento. Y creo que había una reivindicación en los últimos años reconociendo que lo que más marca la diferencia, especialmente a la hora ya de tener roles de liderazgo, a la hora de coordinar equipos, tiene que ver con las habilidades interpersonales o power skills, que antes se llamaban las habilidades blandas, ¿o no? Y como que No, siempre me se encanta miraban el power en skill, menos, claro, ¿cierto? sí. Y cuando uno habla de cuáles son tus habilidades de relacionamiento, eso necesariamente va a pasar primero por entender quién soy yo y saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de mejora, cuáles son mis intereses, también creo que es una parte muy importante dentro de este autoconocimiento, porque eso es lo que marca el inicio también de la evolución, del cambio, de la mejora, entender hoy día, sacarme como mi foda personal, ¿verdad? Sí. Y a partir de eso entender, así soy yo, cómo es la percepción también de los otros con respecto a cómo soy yo y cuál es el impacto que yo quiero lograr. Oye, a mí me llama la atención esa parte. ¿Por qué? Porque cuando uno conversa, los alumnos dicen, ya, pero yo soy así, pero también, bueno, pienso en la ventana de Johari, pero no, aquí no la vamos a hablar, pero los otros están viendo cosas que yo no veo en mí, Mm. ¿ya? Y generalmente te pasa, ¿por qué? Porque, ay, usted, no sé, pues, hasta calladita se ve más bonita, esas frases que te aparecen. Y dentro de, ya no sea sobrado, mijito, o sea, ese tipo de cosas hace que las personas no se muestren mucho. Hay otros que se muestran demasiado. Y uno dice, pero esto es mucho. Entonces, ¿cómo podemos decirle a una persona que está en el día a día laboral, ahí, trabajando, y dice, bueno, yo tengo cosas buenas, tengo cosas malas, como todo el mundo, y cómo me busco? ¿Cómo encuentro eso? ¿Cómo me... Bueno, yo creo que hay que responderse de dos maneras, ¿o no? Uno tiene que ver con cómo yo mismo me veo, ¿Ya? pero eso necesariamente también necesita pasar por entender cómo el resto me ve. O sea, si yo solamente me quedo con cómo yo me veo, yo voy a tener sesgos naturales, ¿verdad? Y que habla un poco de este ejercicio de la ventana de Johari, que uno siempre tiene estos puntos ciegos, entonces es Sí. importante entender cómo el resto te ven. Y a mí me ha pasado, fíjate, Olga, desde la experiencia, que a veces las personas tienen mucho más claro que uno mismo cómo tú puedes aportar, cómo tú te destacas, dónde tú marcas una diferencia. Y a mí me ha pasado, ¿no? De hablar con personas y cuando se empieza a repetir, oye, es que tú eres seca para esto,
Y uno dice, oye, chuta, yo tal vez no me consideraba, ¿verdad? Como tan buena en este ámbito. Y cuando ya te lo dicen 3 personas con las que tú estás hablando, empieza a aparecer, ¿verdad? Tal vez como una fortaleza, como algo que es valorado por el resto. Y creo que eso es parte de uno, cómo vas construyendo tu identidad y cómo vas construyendo también cuál es este aporte de valor, cuál es tu propuesta de valor y que es parte de esto de la marca personal, que habla al final de algo bien bonito, ¿no? Que habla de cuál es tu esencia, qué es lo que a ti te diferencia y que te hace única. O sea, el buscar esta cosa a través del feedback, porque también esto, ¿cómo sé yo? Porque hay algunos que pueden ser más aduladores, otros menos, o qué sé yo, alguien que busca siempre lo malo, otros buscan siempre lo bueno de las personas. Entonces, claro, a uno le gusta que le hablen bien, entonces uno se nutre de eso también. Pero, ¿cómo hacemos para que en las organizaciones se trabaje el tema de dar feedback y no aliarlo a la famosa Evaluación de desempeño? evaluación de Claro. desempeño? Bueno, la cultura de feedback yo creo que es un desafío dentro de las organizaciones y principalmente ¿por qué? Porque tiene que ver con aprendizaje y tiene que ver con aprendizaje continuo. O sea, cuando una organización quiere fomentar una cultura de aprendizaje, no es solamente fomentar hacer cursos, ¿verdad? Claro. El feedback es parte, ¿no? De lo que tú también debieras tener como algo mucho más del día a día, que no sea algo que ocurre una vez al año asociado a la evaluación de desempeño o 2 veces al año, ¿no? Que es como parte del proceso formal. Y tiene que ser algo que tampoco se asocie necesariamente a algo malo, ¿no? Porque cuando te dicen, oye, te quiero dar un feedback, uy, uno se asusta y dice, ya, a ver, ¿qué me va a decir? Ya, Y creo me que, llegó. y creo que esto tiene que ser algo, ojalá, como mucho más cotidiano, ¿verdad? De yo poder sentirme con esta confianza, con este espacio, poder decirte, lo hiciste súper bien, o sabes que esto yo no sé si salió de la mejor manera, porque no lo replantea, haz control de daños, o sea, creo que son cosas que se tienen que hacer. Y acá hay un problema, Olga, que mientras más tú subas dentro de la jerarquía organizacional, más va a ser difícil que la gente te dé estos feedback honestos. Entonces, Ay, por eso se claro. habla de la soledad del líder, ¿verdad? La soledad, claro, Sí. porque te vas quedando, o sea, hasta los chistes son más entretenidos los tuyos cuando vas subiendo en la organización, ¿o no? Claro, claro, todos se ríen, pues, todos se ríen de tus Todos se chistes, ríen de sí. tus chistes y la verdad es que no son tan buenos. Oye, hay que tener ¿cómo se llama? Uno de esto que para controlar, ¿cómo se dice? Grupo control. Un grupo control para que te oriente. Oye, cuéntame. A ver, quiero llegar, porque esto del feedback y de tener la retroalimentación y de los niveles de la organización va variando. Quiero meterme en tu conscientemente de un futuro. ¿Qué es lo que es consciente de un futuro? Sí. Bueno, Olga, ese es el título de mi libro, ¿verdad? Mi primer libro, Consciente de mi futuro. Y que el consciente es como un juego de palabras, ¿no? Sí. Si te das cuenta, porque tiene el número 100. Eso no es trivial, es a propósito, ¿ya? ¿Por qué tiene esta mezcla como de conciencia con el número 100? Porque este libro tiene una herramienta de medición. Y la herramienta de medición es un test que te mide de 0 a 100 cuán consciente de tu futuro eres. Por eso Yo no es te como voy a este dar juego mis de palabras. resultados, no te voy a dar mis resultados, pero los tengo Ah, aquí pero los tapados. tienes ahí, ya, mira, bueno, muy bien. Entonces, esta es una invitación. El libro es una invitación a reflexionar, a probarte o no también de cuán consciente de tu futuro eres. Y este es un test que yo desarrollé con 2 expertas en psicometría. Hicimos una prueba piloto, estaban todas las Obvio, pruebas de confiabilidad y todo lo validez. que se hace ahí. Y lo que es interesante es que te va a dar un resultado súper concreto. Te va a decir un porcentaje global, ¿verdad? Te va a decir de 0 a 100, tú tienes 70%, por ejemplo. Pero además te dice, hay 5 dimensiones y cómo te fue en cada una de esas dimensiones, ¿ya? Entonces, hay un ámbito que tiene que ver con la carrera. ¿Cuáles son las reflexiones que yo tengo sobre mi carrera? ¿Ya? Y cuán consciente soy sobre eso. Y acá las dimensiones de la carrera tienen que ver con desarrollo profesional, empleabilidad interna y empleabilidad externa. Y luego, ¿Qué diferencia hay en el...? ahí yo te lo voy a explicar. Y los otros 2 pilares son aprendizaje y marca personal. La empleabilidad, ¿de qué se trata? La empleabilidad tiene que ver con esta capacidad que tú tienes para encontrar empleo, Ya. para poder crecer en ese empleo, pero también para adaptarte a todos los cambios del mercado y las tecnologías. Ay, ¿ya? ahora, yo creo que nuestros, escuchas y los que nos ven también,
deben estar muy preocupados porque los cambios en el mercado están fuertes. Hay Entonces, fuertes cambios, sí. adaptarse es difícil. Bueno, ¿y cuál es el tema acá? Que esto tiene dos patitas, la empleabilidad. Una es la empleabilidad interna, que significa es cómo tú gestionas tu carrera dentro de la organización donde ya estás trabajando. Entonces, Ya. cómo estás Perfecto. posicionado, estás dentro de los planes de sucesión, Entiendo. cuáles son las posibilidades de que tú asumas el liderazgo de un proyecto, que sigas Dentro de la creciendo empresa. dentro de tu empresa. Ya. Y la empleabilidad externa tiene que ver con cómo te mira el mercado. ¿Eres un candidato o candidata atractivo para el mercado o no? Ya. ¿Y qué pasa? Generalmente las personas ven una sola dimensión. Solamente están preocupados de su empleabilidad interna, ¿verdad? A ver, que por un lado está súper bien, ¿verdad? O sea, este es el cargo que yo tengo hoy día, las responsabilidades, Estoy me ocupada pagan en un eso, me están sueldo, pagando. ¿verdad? Entonces yo estoy preocupada de invertir, ¿verdad? Mucho de mi energía en esto, de poder estar bien valorada para poder mantener mi empleo y poder seguir creciendo. Pero tú no puedes dejar de mirar qué es lo que está pasando en el mercado y poder ver, ¿verdad? Oye, pero yo sigo siendo un candidato interesante para el mercado o no. Y cuando si tú pones el 100% de tu energía en lo que estás haciendo hoy día, ¿qué pasa? Todos en algún minuto se van a quedar sin trabajo, Olga. La diferencia No me lo es que digas eso- a mí. Todos. A mí me pasó esto. Y yo que Claro. pregono mucho de que hay que estar en el mercado. A los Claro. estudiantes, a mis alumnos, siempre les dije, ustedes tienen que estar actualizando el currículum Claro. y saber cuál es su valor de mercado, como los futbolistas, que Claro. saben cuál es el pase, Sí, ¿no? ¿Cuál es tal el valor cual. del pase? Entonces, por eso ¿cuál es lo que señala este libro? Que es importante, está bien que tú pongas Interesante mucha la- energía en tu empleabilidad interna, pero no puedes ser inocente y no puedes dejar de mirar qué es lo que está pasando afuera en el mercado y de entender también cuáles van a ser las 3 palancas para movilizar y gestionar tu carrera, que es Perfecto. carrera, aprendizaje y marca personal. Entonces, y a veces Perfecto. la gente te dice que yo no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para ir a este congreso, no tengo tiempo para hacer redes, LinkedIn nunca, no lo tengo actualizado, o sea, son grandes errores que en algún minuto te van a pasar la cuenta, esa es la verdad. No, a todos. Así que aquí vamos a ponerlos a todos en línea, a que se pongan a revisar su carrera, tanto interna, o sea, su empleabilidad interna como externa. Sí, y un dato importante, Olga, quería compartir que cualquiera puede hacer este test. No es necesario tener el libro para hacer el test y de hecho está gratuito en www.consciente.com. Consciente se escribe con y el número 100, consciente.com. Y ahí está disponible el test, lo pueden Eso lo completar vamos y les a- llega el resultado con el feedback y les va a decir de las 2 dimensiones más bajas que tienen cuáles son las recomendaciones de lo que pueden hacer en su carrera. Pero esto, estamos ahí. Aprendizaje para ver cómo tenemos que mejorar. Pero ¿por qué marca personal? Mira, ¿cómo es la lógica de estos 3 Ya. elementos? Carrera, la lógica tiene que ver, esto es como que uno estuviera planificando un viaje. Ya. Uno, ¿cómo planifica el viaje? Uno mira todas las alternativas y uno ve qué es lo que quiere hacer, qué es lo que me gusta hacer, para qué soy bueno, entonces quiero descansar, quiero hacer deporte. Cuando tú ya eliges esos destinos, hay que armar la maleta, Olga. Perfecto. ¿Cuáles son esos accesorios que yo llevo, verdad? Y esa maleta es distinta dependiendo si me voy a la playa, si me voy a la montaña. Con la carrera es lo mismo. Tú primero defines cuáles son los cargos, las empresas, los roles, los temas donde yo quiero trabajar. Y ojalá pensar no siempre de manera lineal. Si yo he trabajado en áreas de gestión de personas, siempre voy a trabajar en gestión de personas. Si yo trabajo en finanzas, siempre en finanzas. Conéctate con cuáles son esos intereses y cosas nuevas que a ti te Y gustaría las hacer. industrias también pueden Las ser industrias distintas. pueden variar. O sea, hay muchas cosas que yo creo que es importante obligarse a pensar fuera de la caja. Tal vez tú no tienes tanta experiencia en un ámbito, pero si eso tú te lo propones llegar en 2 años, tú vas a tener 2 años para prepararte y armar tu maleta. Perfecto. Acá tú también tienes que armar tu maleta, que van a ser estos conocimientos, habilidades, experiencia que tienes que tener. ¿Y por qué viene este tercer elemento que tú me preguntas de marca personal? Porque tú puedes tener clarísimo cuál quieres que sea tu próximo paso. Puedes tener tu maleta llena, ¿verdad? Saqué certificados, aprendí inglés, experiencia. Pero si la gente que toma las decisiones a ti no te conoce, no va a pasar nada. Hay un factor que tiene que ver con la visibilidad, que es Promoverse. relevante para que eso ocurra. Aquella oportunidad que tú quieres que ocurra, necesita la marca personal. Bueno, y entonces, a ver, pero eso, volvemos de nuevo a la preocupación de las personas. Oye, pero si yo me empiezo a promover, me puede ir mal en el trabajo en que estoy.
porque van a creer que me quiero ir, o ¿cómo, cuál es el camino así como simpático, agradable y natural para nosotros? Mira, las empresas tienen distintas posturas. Hay empresas que son muy tradicionales y que tienen la postura que tú describes, Olga, de que, oye, como que mi jefe va a estar viendo si yo estoy en LinkedIn o si estoy publicando algo en LinkedIn y lo va a interpretar como que me quiero ir. ¿Ah? Hay algunas Ya. empresas que tienen una mentalidad muy a la antigua y que pueden pensar así. Otras empresas lo que hacen es que entrenan a sus equipos en que ojalá publiquen y compartan mucha información en sus redes sociales. Entonces, yo te diría que hay estos dos tipos de empresas. Pero si tú, fíjate que tú como empresa, ¿cómo se llama? Incentivas a que compartan temas, quiere decir que tu gente está activa también. Es que la O sea, gente va está a al estar, día. claro, la gente va a estar activa y además eso es algo que construye tu marca empleadora, porque yo también necesito comunicar como empresa de que las personas que están trabajando acá están contentas, están orgullosas por las actividades, los proyectos en que están participando y qué mejor que sean las mismas personas que lo digan y que no sea el gerente general o que no sea la cuenta de la empresa, como que eso Claro, no es tan creíble, o sea, se supone obviamente que ellos van a hablar bien, pero cuando es alguien que yo conozco, que sé que trabaja en esa empresa, eso contribuye mucho más. Entonces yo te diría, para todos los casos lo mínimo es que tú tienes que tener un perfil completo y actualizado en LinkedIn. O sea, eso yo diría que es Perfecto. como lo mínimo que tienes que tener. Y este tema de la visibilidad también se puede trabajar de una manera más directa, más cara a cara con tus redes de contacto, ¿ya? Perfecto. En ese sentido, mantenerte visible, mantenerte vigente. Bueno, un mensaje final vamos a hacer. Qué es lo que le dirías tú a una persona que está en el día a día laboral y que nos está escuchando porque va camino al trabajo o viene de vuelta? Bueno, yo creo que le haría un llamado a esa persona para que sepa que su próximo paso va a depender del mismo o de ella misma y no de su líder ni de la organización. O sea, hoy día cada persona es de verdad dueño de su carrera y para eso es importante ser consciente del futuro, ¿ya? Y hay acá en este libro muchos ejercicios de qué es lo que pueden hacer en concreto con esta fórmula CAM, así que yo los invito ojalá a hacer el test y ver cómo están. Oye, el test no toma mucho rato, es interesante y por Dios que me hizo cuestionarme cosas. Hace preguntas Así que a veces nunca te hace has hecho. preguntas Sí. muy difíciles Sí. para, o sea, no difíciles, quiero decir, son Reflexiva. preguntas reflexivas, que es lo que nos interesa a nosotros. Así que, bueno, sigan escuchándonos en Spotify, en YouTube y nos vemos en el próximo episodio tan interesante como este. Yo me voy a quedar conversando. Gracias. Gracias, Olga.